¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video acá en tu canal No Code Developer, tu canal favorito sobre no code. Y en esta oportunidad quería compartirles algunas razones o las principales razones por las que prefiero utilizar Supabase en vez de utilizar Firebase. Como ya lo hemos visto en otros videos, lo hemos compartido en la comunidad, lo hemos discutido en la plataforma del curso, Supabase está llevándose una buena partida, una buena tajada de usuarios a nivel general. Utilicen o no utilicen herramientas no code o low code para trabajar sus proyectos. Como venimos hablando en este canal sobre Flow principalmente, sabrás que de forma nativa Flow es compatible o se integra más fácil con Supabase y con Firebase. Es decir, en Flow tenemos unas casillas para configurar nuestras conexiones con estas dos bases de datos. Sin embargo, más allá de eso, hay ciertas razones por las cuales yo prefiero y estoy utilizando últimamente para todos mis proyectos, con Flow o sin Flow, estoy utilizando, perdón, Supabase. Una de estas razones es que Supabase es una herramienta open source, es decir, que podemos o bien instalarla en nuestro servidor, como hemos visto en otro de los videos acá en el canal, o utilizar el servicio que ellos ya ofrecen en supabase.com. La diferencia de estas dos modalidades, además que obviamente utilizando supabase.com pagamos o pudiéramos pagar un plan, en cambio instalando en nuestro servidor solo nos genera el costo del servidor como tal, mensual o anual según lo contratemos, ¿no? Pero la diferencia, otro dato, mejor dicho, que los diferencia es el soporte. ¿Qué sucede? Con Supabase.com, el equipo de soporte de ellos, propio de ellos, se encarga de mantener siempre la herramienta online, sin fallos, actualizado, etc. En cambio, si lo instalamos en nuestro servidor, es responsabilidad de nosotros que la herramienta se mantenga siempre activa, siempre actualizada. Entonces, el soporte se pudiera hacer un poco cargoso, si puede ser la palabra, si es que nosotros no tenemos muchos conocimientos o ciertos conocimientos, ¿no? De igual manera, yo tengo proyectos de las dos formas, tanto instalado en mi servidor como en supabase.com, y de las dos formas es genial. Otra de las opciones o de las cosas que me hace preferir Supabase es que yo puedo, luego de yo crear una tabla, por ejemplo acá yo tengo una tabla creada, voy a crear una tabla, por ejemplo, clientes, y aquí, a ver, le voy a poner nombre, esto es un texto, y aquí le voy a poner cargo, ciudad, perdón, ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Yo acá, una vez que he creado mi tabla, yo puedo ya inmediatamente cargar datos, bien sea que lo haga desde acá mismo, desde aquí, desde el insert, y aquí lo voy y lo agrego, o puedo importarlo vía un CSV o un copy-paste. Esto en Firebase no es tan fácil y se necesitan herramientas como Fearful o alguna otra herramienta para conectarse y poder hacer esto, de lo cual a veces es un poco complicado si es que usa Firebase con herramientas que no son, por ejemplo, con Flow, que tú puedes crear la base de datos desde ahí directamente, ¿no? Entonces, se hace un poco más complicado, en cambio con Supabase se hace bien rápido, bien interesante. Entonces, eh, otra de las características que me encantan de Flow es un check. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, yo le doy Edit Column y yo puedo elegir aquí un check constraint. Entonces, yo le puedo decir que este campo contenga más de tantos caracteres o menos de tantos caracteres para que esté válido. Es decir, si yo escribo
Y aquí está el ejemplo. Yo escribo Lenge, TH, y aquí escribo ciudad, y aquí pongo el símbolo, un número. Aquí yo le estoy diciendo que este campo de ciudad debe tener más de 5 caracteres para que sea válido. Y me dirás, claro, esto lo podemos hacer desde Flow, obviamente, lo podemos hacer con código, lo podemos hacer con otras herramientas, pero comparando Firebase con Supabase, esto no lo podemos hacer, o por lo menos no conozco una forma de hacerlo así tan bonito, así tan simple. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahorita le doy insertar desde acá, porque no lo tengo conectado a ningún proyecto, yo escribo aquí nombre, aquí ciudad, y escribo MA, al yo intentar guardar, él me va a decir aquí un error. ¿Por qué me va a dar por qué me está dando un error? Porque solo tiene 2 caracteres. Pero si yo escribo aquí un valor con 6 caracteres y le doy guardar, me lo va a guardar. Entonces, esto es súper útil porque nos permite crear otro tipo de políticas o otro tipo de condiciones para poder insertar datos en nuestra base de datos, en nuestros campos. Indistintamente que se nos haya olvidado o que no lo hayamos puesto en nuestro código o en Flow o en la herramienta que estés usando para hacer tu sistema. Entonces, esta opción o esta forma es súper útil, a mí me encanta, porque de repente, oye, necesito restringir algo y lo hago desde la base de datos sin necesidad de interferir en el código porque ya está en producción o porque otro chico del equipo está trabajando en el proyecto. Entonces, es súper bueno. Además que, si yo escribo acá, yo agrego aquí una columna y le voy a decir saldo, por ejemplo, tipo, esto es numérico, y yo le digo aquí, ¿verdad? Yo le digo aquí, saldo tiene que ser mayor a 10,000, ¿sí? Veía un ejemplo que se pudiera utilizar, por ejemplo, si yo estoy queriendo trabajar en mi empresa con personas o de repente otras empresas que cumplan cierto mínimo de ingresos o un cierto mínimo de valor. Entonces lo podemos utilizar. ¿Y cómo funciona esto? De forma muy similar a lo que hicimos ahorita. Entonces yo aquí le voy a poner nombre, ciudad, y aquí yo le voy a poner saldo, 500, y si le doy guardar, él me va a decir que no, porque está violando las políticas o la configuración o el constraint, como tú quieras llamarle, de ese campo. Pero si yo escribo aquí 500,000, le doy guardar, perdón, me lo va a guardar. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo la norma. Entonces, así nos aseguramos de que el valor que estemos agregando cumpla las condiciones que necesitamos. Y me preguntarás, ok, pero si yo estoy en Flow, ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿Por qué? Porque automáticamente, si yo estoy trabajando en Flow, yo quiero llenar este campo, él me va a dar un mensaje de error. ¿Por qué? Porque ya viene directamente desde la base de datos. Entonces, esto nos ayuda a hacer o a generar datos, generar información o generar una base de datos más sólida, más robusta y obviamente también más segura a nivel de los datos que mis usuarios estén ingresando. Entonces, otra opción, otra característica que me gusta mucho es algo que se llama unicidad o unique acá en Supabase, en donde yo le puedo decir, pongamos este valor de ciudad, yo le doy edit column y yo le voy a decir que este valor es único. Es decir, yo no quiero que otros usuarios tengan en ciudad Barcelona o X ciudad que yo haya agregado o X campo que yo haya agregado. Por ejemplo, yo solo quiero
que se registre un usuario de la ciudad Barcelona. Entonces yo aquí le digo es unique, le damos salvar y si yo quiero ahora insertar otro dato aquí, ciudad Barcelona, y esto aquí es bastante, yo le doy salvar, él me va a decir que no. ¿Por qué? Porque no puedo, porque ya yo configuré que ese campo solo lo puede tener una persona o un registro, ¿sí? Digo persona porque estaba en una tabla de clientes, entonces los clientes son personas, pero aplica para cualquier tabla de cualquier tipo de registro. Entonces, aún así estamos añadiendo un paso más. Supongamos, esto se puede aplicar para números de teléfono, para identificaciones, para direcciones, o sea, datos en donde solo un usuario puede tener esa información. Es decir, yo tengo mi número de cédula o mi número de RUC de la empresa, no hay otra empresa que pueda tener mi mismo RUC, ni siquiera por equivocación. Yo tengo un número de teléfono, no hay otra persona que al mismo tiempo que yo tenga el mismo número. Aunque ya me pasó hace poco que me desactivaron la otra línea, pero esa es otra historia. Pero a nivel de datos, esto puede contribuir a generar una capa más de seguridad, se pudiera decir, ¿no? En la base de datos. Entonces, esto nos permite hacer mejores verificaciones de nuestros datos porque puedo generar, como decía hace un momento, puedo generar otro tipo de limitaciones, si se pudiera decir. Entonces, es bastante útil. Yo lo utilizo mucho en el caso que mencioné para usuarios, para clientes, para no repetir correos, para evitar datos duplicados. Entonces, está súper, súper interesante. Otra opción que me han preguntado mucho también en la comunidad, por interno también, es el real time. Con Supabase es tan fácil como yo elegir mi tabla y darle real time off, on, y le doy aquí enable. Entonces, ¿qué es el real time? Él me va a enviar notificaciones de cuando haya un cambio en mi tabla, en mi base de datos o en esta tabla en específico a la que acabo de activar el real time y me va a decir, ok, este registro se modificó, este es el registro que tenías y este es el registro que ahora tienes. ¿Qué quieres hacer? Entonces tú puedes elegir si dejar el nuevo o cambiar porque de repente fue un error, se equivocaron, para dar soporte a algún evento fuera también de la aplicación. Entonces, esto es una opción súper, súper, súper útil. Además que si yo hago clic y es algo que también me gusta mucho y que combinado con Flow se pueden hacer muchas cosas, es la API de Supabase. Obviamente Firebase también tiene API, pero el proceso de aprendizaje puede ser un poco más largo, más complicado. En cambio, si yo tengo esta tabla acá de clientes, yo le doy aquí API Docs, él me va a abrir aquí, yo le voy a dar aquí Bash, lenguaje, y él me va a dar aquí todo. Aquí mira, aquí me va a decir los campos que tengo y aquí yo puedo elegir qué hacer con esta tabla a nivel de APIs. Yo puedo leer las columnas, obviamente aquí están los datos del API, que ya sabes cómo se desbloquea aquí en Show Keys, cambiar un poquito la interfaz, entonces aquí están los datos. Puedes leer alguna columna específica, hacer referencia, compaginación, filtros. Y también, bueno, aquí están para insertar muchas columnas, para hacer esto para envíos en masa o carga en masa, actualizar, eliminar. O sea, es una API súper, súper sencilla, súper amigable, fácil de entender y fácil de utilizar. Entonces, esto también para mí, en mi experiencia, en lo personal y en lo laboral también, contribuye a darle un punto más para que Supabase sea mi favorita sobre Firebase y sobre otras bases de datos que podemos utilizar. Otra cosa
que me encanta muchísimo de Supabase son las extensiones. ¿Qué son las extensiones? Nosotros nos vamos aquí, Database. Aquí tenemos, bueno, funciones, triggers, otras cosas que también son muy útiles, pero aquí yo tengo extensiones. Estas extensiones me permiten a mí activar ciertas características a mi base de datos. Por ejemplo, una que estoy utilizando y que me gusta mucho es esta, Address Standardizing. Esto me permite estandarizar los datos que yo voy a utilizar o que voy a capturar en mis ubicaciones, en los mapas que esté conectando en mi aplicación. Por ejemplo, también está, a ver, por aquí, la de aquí, HTTP, me permite mostrar URLs de ciertos datos cuando hago alguna consulta en el SQL Editor. Y obviamente hay muchas extensiones más que se pueden utilizar, que puedes indagar y que, bueno, te van a permitir hacer que tu base de datos sea aún más completa, más sólida, más segura, más amplia. O sea, tiene muchas posibilidades. Y no obstante, la principal, o una de las principales, es que Supabase es una base de datos relacional. Es decir, yo puedo, de forma más fácil que el doc reference de Firebase, aunque lo he usado más con Flutterflow, Firebase, ¿no? Entonces, esa es mi referencia. Pero con Supabase es súper fácil, súper rápido y ya lo hemos visto en otros momentos. Por ejemplo, aquí yo le doy cliente, aquí yo le voy a insertar una columna, esta columna va a ser ID del usuario, por ejemplo. ¿De qué tipo? Esto es un ID, en el caso porque es un usuario. Aquí yo guardo mi campo. Entonces, si yo le doy aquí, en mi tabla, perdón, edit, aquí yo tengo mis llaves foráneas, o sea, cómo me relaciono yo con otras tablas, con otros datos. Entonces yo aquí le puedo decir que este dato va a la autenticación y va a la tabla de usuarios. Y yo le digo aquí, mi ID de usuario es igual al user ID de la tabla de autenticación. ¿Sí? O supongamos en el contexto de una marketplace, de un SaaS, de un tipo de sistema como Upwork, como Fiverr, donde la gente publica proyectos, un usuario lo toma, entonces así tú puedes relacionar datos. Un ejemplo claro es un sistema de facturación, pudiera ser, donde tú tienes un cliente, tienes facturas, cada factura va a uno o a un cliente, obviamente, cada cliente puede tener varias facturas, pero relacionas una tabla con otra. Entonces, esta utilidad de Supabase me es súper genial porque es fácil de utilizar. Y en general, Supabase comparado con Firebase es muy rápido de aprender a utilizar, muy simple de utilizar, muy bonito visualmente, tiene muchas características buenas, el precio es menor, ya vimos al principio que es open source, es decir, lo puedo instalar en mi servidor, o sea, tiene muchas ventajas. Y como para completar un poquito más, aquí tenemos funciones, tenemos disparadores, hablamos de esto en el curso principalmente, tenemos roles, tenemos backups, tenemos webhooks, o sea, tenemos muchas opciones para utilizar. Yo no las utilizo todas en todos los proyectos, obviamente, porque va a depender del proyecto en sí, pero estas, creo que 7, 8 cosas que vimos son las que a mí me hacen en este punto de mi trabajo, de mi negocio, de mi plataforma de cursos, o sea, en general en lo que yo hago, me han hecho inclinarme casi que al 100%
Y digo casi porque hay proyectos de Flow que el cliente ya tiene Firebase y pues hay que también utilizarlo porque no deja de ser una buena base de datos, ¿no? Una buena herramienta. Sin embargo, en lo personal, como venía diciendo este rato, eh, casi un 99% me voy por Supabase para cualquier tipo de proyectos. Como te decía, no code, low code, código, programación convencional, prefiero utilizar Supabase. Espero que este video te haya sido de utilidad, te haya agradado, te haya aclarado también algunas dudas. Cualquier comentario, por favor, déjalo acá abajo, agrégate, o perdón, sí, súmate a la comunidad en WhatsApp, déjame un comentario, envíame un mensaje, comparte este video con quien tú creas que le puede servir, suscríbete, activa la campanita, está pendiente, porque estamos aprendiendo mucho, estamos creando una buena comunidad y pues seguiremos hablando, tratando estos temas, Flow, Supabase, otras bases de datos, otras herramientas. Así que espero te haya sido súper útil, que te haya aclarado mucho nuevamente, como te decía, y pues nos vemos en el siguiente video.